El Señor siempre nos habla de diferentes formas y seguimos hablando sobre más que suficiente y el tiempo de activar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y hoy la historia que vamos a leer está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y es donde se habla sobre el aceite de la viuda. Y yo le decía al Señor hoy, gracias por hablarnos de tantas formas y de formas que a veces una sola palabra hace que cambie el destino y hace que cambie la historia. Una simple frase, dos simples letras van a hacer que cambie nuestro destino y nuestra historia si nosotros prestamos atención a los detalles que el Señor tiene para nuestras vidas. Aquí en el ejemplo de la viuda es pasar de la pobreza a la provisión. Y bueno, lo tengo en varias traducciones, pero se lo voy a leer rápidamente en Segunda de Reyes 4 en nueva traducción viviente. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. En ese tiempo, si habían deudas, pues llegaban los acreedores y moría el cabeza, pues llegaban los acreedores y se llevaban todo y se llevaban a sus hijos como esclavos. Y entonces Eliseo le pregunta, ¿y cómo puedo ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada. Primero dice, no tengo nada. Y después dice, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenes, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que él le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella les llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le responde. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y en esa parte también quiero hacer hincapié ahora en un momento de cuando ella dice ya no hay más y dice que el aceite deja de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora ve, vende el aceite de oliva, paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Imagínense cuánta cantidad de vasijas de aceite debió haber llenado para que ese acreedor se iba a llevar, porque dependiendo de la deuda se podía llevar uno o dos hijos. Recordemos que antes la multiplicación de los hijos era bastante. Entonces, dependiendo de la deuda, se podía llevar así a sus hijos. Él se podía llevar dos de sus hijos y como esclavo y los bienes. Imagínese cuánto recogió que ella al final pudo pagar el acreedor y poder vivir libremente y bien de lo que había quedado. Entonces, en la actualidad muchas personas se encuentran en un profundo abismo financiero. A veces se han acumulado cuentas, a veces no se ha sabido ser mayordomo, a veces no hemos sabido cómo administrar lo que el Señor nos ha dado y hasta la semilla que tenemos no la sabemos cómo administrar. Entonces, si te encuentras en una situación similar, que a veces se nos parece un poco conocido, si estamos en situaciones que estamos pasando, este es tu momento, este es tu día, este es el tiempo. Iniciamos octubre y yo les quiero leer ahora lo último, una palabra que nos enviaron a nosotros y fue impresionante ver cómo al creer la palabra, las bendiciones empezaron a caer así, pero al instante, pero solamente tenemos que creer la palabra. Y entonces aquí vamos a desmenuzar un poquito estos versículos que leímos y una de las cosas que dice es que estaba ella envuelta en tan mala situación y ella va y busca al profeta. ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros? Nos metemos en cosas por malas decisiones y tenemos que ir a buscar ayuda y esperamos que la otra persona nos solucione la vida. Resulta que estoy metido en una situación, entonces yo voy donde doña Anabela. Doña Anabela, vieras que tengo esta situación y yo espero que doña Anabela me diga, tome Fanny, aquí está la plata para que lo resuelva. No, mire Fanny, le pago la deuda. Porque a veces estamos esperando que sean otros los que nos saquen de lo que nosotros mismos nos hemos metido y eso no puede ser así. El Señor puede enviar la provisión, pero nosotros tenemos que accionar. Y me encantó estudiar nuevamente esto porque dice que ella le dice en el capítulo 4:1, ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Entonces,
Yo no sé si a usted le parece, ahorita acá en Costa Rica hay unas personas que prestan y le dicen los préstamos cuentagota y si no pagan, mandan a matar a la familia, mandan a perseguir, están habiendo muchos asesinatos por préstamos así. O sea, en Costa Rica estamos viendo ya la violencia tanto que hemos visto cómo llegan a los lugares donde están en un centro comercial y simplemente así hasta les da tiempo de sacar el arma de su bolsa para llegar y darle un disparo a una persona para matarla por ajuste de cuentas por préstamos. Y esto es solamente por no tener la sabiduría del Señor en nosotros. Entonces, un acreedor puede tomarnos como siervos. Cuando nosotros tenemos cuenta, esos acreedores nos toman como siervos y nos tienen así como con mucha maleta, como con mucha carga encima de nosotros. Pero bueno, es ahí donde en Proverbios 22:7 nos dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Si bien esta frase parece un poco dura, muchos ya habrán experimentado esta terrible esclavitud en sus propias vidas. Yo no sé si te ha pasado o si te pasó, espero que ya hayamos aprendido la lección, pero es parte de lo que el Señor quiere que aprendamos aquí, cómo esta viuda pasó de la pobreza a la provisión. La esclavitud financiera no es la voluntad de Dios para cada una de nosotros ni para nuestras familias. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos libertad y libertad en todo sentido. Sin embargo, es posible que hayan dudas y que digamos, no, siempre nos dicen que ya viene el milagro y que ya viene. Bueno, resulta que este es el tiempo de nuestra victoria, solamente necesitamos creerlo. Entonces, desmenuzando esto, hay una pregunta estratégica que el profeta le dice a la viuda, ¿qué tienes ahora? Yo no sé si estás pasando una situación económica o lo que esté pasando en tu vida en este momento, pero hoy el Señor te pregunta, ¿qué tienes ahora? ¿Qué tienes ahora? ¿Qué es lo que tienes ahora? Al principio, esa respuesta o esa pregunta que Eliseo le hace a la viuda le debió haber molestado. Imaginemos solo el panorama. Se van a llevar a sus hijos, la van a dejar en la calle y ella lo que necesita es que seguro Eliseo recibe muchas ofrendas. Esa es la cabeza de Fanny pensando, ¿verdad? Ella seguro dice, Eliseo tiene mucha gente que le puede ayudar, Eliseo puede ir, tiene influencia, alguien que le dé una ofrenda o de una buena ofrenda que le dieron en tal pueblo que andaba, que me dé la plata, porque es el hombre de Dios. Y esperamos que otras personas, como les dije antes, solucionen nuestras situaciones. Pero Eliseo le dice, ¿qué tienes ahora? ¿Se imaginan la frustración que usted esté llegando, que usted esté necesitando solventar algo que es de inmediato y que te pregunten, ¿y qué tienes ahora? ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué tienes? Y uno dice, no te estoy diciendo que me van a embargar la casa, no te estoy diciendo que necesito comprar a comer, no te estoy diciendo, ¿cómo me preguntas qué tengo ahora? No tengo nada. Eso pasó. Entonces, lo primero que Eliseo le hizo fue, declárame. Oiga esta palabra, declárame. Y cuando hablamos de declarar, aquí la licenciada Ania nos puede decir, declarar. ¿Qué vamos a decir? Tenemos que decir todo. Declárame lo que tienes. ¿Qué tienes en casa? Le dice en el versículo 2. Y en lugar de ofrecerle algo de sus propios recursos, él le pregunta primero acerca de los recursos que ella posee. Y entonces suena un poco loco y le dice, ¿qué tienes? Esta es la pregunta que Dios nos plantea a nosotros. Karina, ¿qué tienes? Vivi, ¿qué tienes? Marcia, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes? Él nunca nos pide algo que no tenemos. Si Él te pregunta o nos está preguntando hoy qué tenemos, es porque Él sabe que algo tenemos nosotros. Pero con justa razón espera que le entreguemos todo lo que sí tenemos. Él sabe que no tenemos y Él sabe que sí tenemos, pero Él solo está esperando que tú y yo le entreguemos lo que sí tenemos. Y eso que sí tenemos a veces nos cuesta entregárselo a Él. Pero ¿cómo se puede esperar que alguien al borde de la ruina financiera entregue algo pequeño? O sea, solo tenía ahí esa tinajita con un poquito de aceite. Entonces, es aquí donde esta historia se pone más interesante. ¿Por qué? Está claro que, como les decía, a la viuda no le va a gustar ni le gustó lo que le preguntó Eliseo, pero Eliseo le dice, cuando Eliseo le hace la pregunta, ella le dice, no tengo nada, tu sirvienta, vea, ella misma se declara sirvienta. ¿Cómo podemos estar ahora que nosotros mismos podemos decir somos sirvientes? Ella misma se estaba dando una posición que el Señor no nos ha dado.
porque el Señor no nos mandó a estar en esa esclavitud, como les decía ahora. Y ella le dice, tu sirvienta ninguna cosa tiene. En la Reina Valera dice, sino una vasija de aceite en el versículo 2. Y en la nueva traducción viviente dice, dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces, la palabra solo o la palabra sino, como está en la Reina Valera 60, tiene un gran significado, porque donde ella le dice, no tengo nada, sino una vasija de aceite. Primer pensamiento había sido que no tenía ninguna cosa. Ella lo primero que le dice, tu sierva, tu sirvienta, ni tan siquiera le dice tu sierva, tu sirvienta, o sea, tu esclava no tiene nada. Pero luego dice, si no, una vasija de aceite. Ese si no tiene un propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y luego ella recuerda que el sino de la vasija de aceite, Dios necesita un sino en tu vida para hacer algo grande, para sacarte de muchas cosas y para que el milagro del Señor venga a tu vida. Quizá hoy te encuentras en estas circunstancias y sientes que no tenemos nada. No sé si en este momento estás diciendo, Fanny, pero es que no tengo nada. De verdad, es que no tengo nada. Tengo esta deuda, tengo esta situación de salud, tengo que irme a hacer un examen médico, pero no tengo nada. Sabes, en mi familia está pasando ahorita un familiar por una situación médica y mi mamá me llama para que le asesore con algo médico y entonces mami se pone toda triste. Es que yo no sé cómo estoy para ayudarle a todo el mundo y no estoy para ayudarle a usted. Y dice, pero yo sé que Dios le ha mandado ángeles. Y hoy meditaba en esa palabra y yo le decía, gracias Señor, porque tú le has dado a mi esposo la bendición para poder esos si no. Y hemos visto la mano del Señor en esos si no. Pero tenemos que aprender a ver esos pequeños, grandes detalles. Y ahí fue donde Eliseo le hace a ella una propuesta y le empieza a dar algo importante. Y Eliseo le da consejos. Y con esto, para ir terminando, Eliseo le da tres consejos muy importantes, cuatro consejos muy importantes. Y es ahí donde se desata el milagro. Y en estos minutos usted va, tiene que pescarlo. Usted tiene que estar con el oído en el cielo y así, con su espíritu para arrebatar lo que viene para su vida. Dijo, desata tu milagro. Eliseo le dio a la viuda algunos consejos que eran bastante particulares. Bueno, primero le dice que le declare que tiene. Es lo primero que le dice, declárame que tiene. Y después va y le dice, ve y pide, ve y pide. Para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, vasijas vacías. Y él le dice, no pocas. Presta atención a esta palabra, le dice, no pidas pocas. Entonces es donde ella entra y le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponle aparte otra. Entonces el primer consejo es que vaya y pida vasijas prestadas, pero le dice, no pides pocas. Es necesario que busques, que busques. Era necesario que si ella tenía que ir hasta más allá, correr millas extras, ella tenía que ir a buscar esas vasijas. ¿Y para qué necesitaría la viuda vasijas vacías cuando aparentemente no tenía nada que meter en ella? Seguro los vecinos dijeron, esta mujer está loca, pero ¿saben una cosa? Es ahí donde la victoria está próxima. Y el segundo consejo que Eliseo le da, le dice que se encerrara. No le dijo, vaya y dígale a todos sus vecinos que le vengan a ayudar, le dijo, enciérrate, enciérrate. Mi amiga, hay un momento en que necesitamos entrar en la presencia del Señor. Necesitamos estar a solas con el Señor para que ese milagro sea un hecho en nuestras vidas. Es el tiempo de entrar en la presencia del Señor. Si tú quieres ver la bendición sobre tu vida, lo sobrenatural en tu vida, solamente en la presencia del Señor lo vamos a poder ver. Y el tercer consejo que él le da es que le dice, empieza a echar lo que tienes. Y el poquito de aceite que ella tenía, ella lo iba echando en las vasijas, tanto que tenía que ir, pero ¿quién le estaba ayudando? Sus hijos. Se llenaba una y tenían que poner otra, se llenaba una y tenían que poner otra. Pero ¿saben que hay algo aquí que a mí me impresionó? Que cuando le dicen, ya no hay vasijas, ella dijo también, ay, sí, ya no hay vasijas. ¿Qué pasó inmediatamente? Se secó el aceite. ¿Cuánto nos limitamos? O sea, ella estaba viendo un milagro sobrenatural.
Y qué bonito es sentarnos ahora a juzgar a esta viuda. Qué bárbara, qué poca fe, porque no fue a conseguir más. Pero cuánto tope nos estamos poniendo nosotros, donde estamos viendo nuestro milagro y donde vemos que el milagro viene, viene y dejamos de buscar del Señor, nos ponemos límites. Bueno, no es que ahora tengo que ver cómo ejerzo esto y limitamos al Señor y cuando limitamos al Señor se seca el aceite. Y esa no es la idea que Dios tiene para nosotros. Él quiere que el aceite fluya y fluya y fluya y fluya cada vez en cada una de nuestras vidas. Pero ella también decidió hacer algo. Y aquí vemos como en tan poco tiempo esta viuda pasó de estar en la ruina financiera como también a una provisión abundante. Y cuando tú tengas provisión abundante, y usted no piense que la bendición abundante es cuando usted tenga 100.000 millones de dólares en la cuenta del banco. Es lo que tú empiezas a recibir, vas a empezar a sembrar, vas a sembrar en tierra fértil, vas a dar en tierra fértil y el Señor va a hacer que tú le puedas pagar a los acreedores y puedas vivir bien, bien en todo sentido. Y esta mujer tuvo obediencia. Tenemos que ser obedientes, amadas, para poder salir de la ruina a la bendición. Pero también tenemos que quitarnos los topes y no decir, no, hasta aquí quedó este asunto, porque el Señor no quiere llegar hasta ahí, el Señor quiere darte sobreabundantemente. Entonces, para cerrar, ¿qué pasa con esto? Aquí esta historia nos habla de una viuda afligida, pero que pasó a ser una mujer con libertad. Una mujer que se dio con libertad y fue ahí donde la gracia y el favor de Dios se posó sobre ella. Algo lindo. Cuando el Señor te dice, ve y busca y que sea abundante lo que tengas que buscar, obedezcamos, no nos limitemos, pero también aprendamos a sembrar y aprendamos a estar en la presencia del Señor para conseguir los milagros que vienen para tu vida. Yo te aseguro que el Señor tiene grandes cosas, solo creamos a su palabra. Gracias, maestra Ania, por este tiempo y gracias a todas. Bendiciones.